En esta unidad abordaremos los conceptos básicos de la unidad 1, Marco Social del Big Data, donde trabajaremos qué son las sociedades de la información y las sociedades del conocimiento, y luego explicaremos los conceptos dato, información y conocimiento, que son elementos esenciales para poder comprender qué es Big Data. Vamos a empezar por comprender las sociedades actuales. Nos encontramos en la sociedad de la información y vamos en camino hacia las sociedades del conocimiento. En la sociedad de la información se encuentra básicamente la información como materia prima. Se consume y se produce información. Encontramos diversidad de dispositivos conectados entre sí. En cambio, en la sociedad del conocimiento se parte del conocimiento como materia prima. La información ya existente es analizada y se proponen soluciones a los problemas sociales que se dan solución en equipo. No se trabajan individualmente, sino que son soluciones en equipo, en sociedad. Específicamente, las sociedades de la información tienen tres características principales. Encontramos las tecnologías de la información y la comunicación como una característica esencial, donde están conectados la diversidad de dispositivos para poder enviar información, consumirla, compartirla, venderla. Y resulta que para poder que se brinde esa comunicación requerimos de acceso. Y el acceso no es solamente a redes y a infraestructura tecnológica, sino que también requerimos otros tipos de acceso, como el acceso a la capacitación para poder hacer uso de esas herramientas. Entonces, cuando hablamos de acceso, aparece un término que es brecha digital, y resulta que hay brechas digitales múltiples que están relacionadas con la edad, con los factores económicos, con la ubicación geográfica, y con todos aquellos limitantes que no permiten que se desarrolle las sociedades de la información. Entonces, las sociedades de la información requieren, como mínimo, el uso de tecnologías de la información y la comunicación y un acceso adecuado a esas tecnologías para poder crear, consumir, compartir y distribuir información. En las sociedades del conocimiento, como lo que se busca es trabajar en equipo para dar soluciones a problemas sociales, hay unos pilares fundamentales que vamos a tomarlos de la UNESCO. La UNESCO nos propone que para poder llegar a un ideal de sociedad del conocimiento es necesario que tengamos acceso a la información. El acceso a la información implica también la infraestructura tecnológica, es decir, que partimos de que ya existe una sociedad de la información para poder llegar a ser una sociedad del conocimiento. Necesitamos tener respeto por la diversidad cultural, que los gobernantes y los países tengan educación para todos y que se respete la libertad de expresión. Hay tres elementos fundamentales de los cuales parten las sociedades de la información y el conocimiento, que son los datos, la información y el conocimiento. Los datos son hechos o valores que por sí solos no tienen significado. Cuando están agrupados, organizados o categorizados, cuando les damos o los dotamos de significado, se convierten en información. Cuando aplicamos esa información, la comprendemos o la transformamos, creamos conocimiento. Vamos a tener de ejemplo estas noticas que hay acá. Estas noticas las encontramos desordenadas, no hay un orden específico, no las comprendemos así. Cuando las ordenamos, les damos categoría, ya sea por color o por tamaño o por información que tengan, ya estamos hablando de que están organizadas, categorizadas, que tienen un orden lógico y por tal sentido se convierten en información. Cuando esta información que hay acá, por ejemplo en noticas, las transformamos mediante la combinación del color, por ejemplo combinamos el azul y el amarillo y creamos el verde, hicimos una creación. Al hacer esta creación, este desarrollo, esta transformación, hablamos de conocimiento. Vamos a comprender los conceptos de dato, información y conocimiento tomando un ejemplo diferente. Vamos a tomar la vida de Ranganathan para explicar cómo podría verse el conocimiento, luego cómo se transforma en información y luego cómo esa información está llena de datos. Ranganathan es un matemático, nació en la India en 1892 y fue designado profesor en la Universidad de Madrás. En esta universidad fue donde él realizó sus estudios.
Empezando a abordar su labor como bibliotecario, realizó varios viajes, visitó bibliotecas, leyó libros, estudió sobre el tema de la bibliotecología y diseñó sus propios servicios, colecciones y desarrolló un pensamiento crítico en cuanto a la bibliotecología. Toda la experiencia que él obtuvo, la cantidad de documentos que leyó, su formación profesional y espiritual, crearon conocimiento en él que le permitieron hacer nuevas propuestas. Él realizó propuestas al área de bibliotecología que fueron documentadas. Al ser documentadas se convierten en conocimiento explícito, es decir, son información registrada. Sus pensamientos registrados fueron todos esos libros y artículos que él publicó. Cada uno de los libros y artículos publicados por Ranganathan están constituidos por datos. Cada una de las palabras que él utiliza en un libro, por ejemplo, que él publica, son datos. A su vez, también lo son la cantidad de páginas que tiene cada libro, la nacionalidad de él siendo el autor, su nombre propiamente también es un dato. Incluso la nomenclatura que se le da a cada uno de sus libros es otro dato. Entonces vemos que ahí hay un montón de datos que surgen de toda la información que él extrajo. Vamos a adentrarnos ahora un poco al concepto de Big Data. Vamos a imaginarnos para ello los materiales publicados por Ranganathan, es decir, sus libros y artículos, que pueden estar algunos almacenados en la Biblioteca Nacional de la India. Pero vamos a adentrarnos un poquito en la biblioteca, vamos a imaginarnos no solamente los materiales y publicaciones de Ranganathan, sino todos los otros materiales que pueden existir allí, que pueden ser más de 125.000 volúmenes. Vamos a partir de una necesidad. Tenemos la necesidad de analizar los datos que hay en los libros, es decir, ¿qué datos pueden haber? El título, el autor, la nacionalidad, el año de publicación, la cantidad de páginas. Vamos a pensar en esos datos y aparte de eso vamos a pensar en otros datos, por ejemplo, los datos de préstamo que pueda tener la biblioteca, es decir, qué usuarios utilizan qué libros. Aparte de eso vamos a mirar otros tipos de registros como las compras, las salidas de los libros. Vamos a tener todo ese panorama y vamos a partir de una necesidad. La necesidad va a ser analizar toda esa información para crear nuevos productos o servicios en la biblioteca. ¿Cómo podríamos crear nuevos servicios si lo que queremos es analizar toda esta información pero en tiempo real para poder responderle inmediatamente a un usuario? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué tipos de análisis podemos hacer nosotros si lo que queremos es analizar eso en tiempo real? Vamos a partir de que el Big Data permite hacer análisis mediante procesos, técnicas y modelos estadísticos que se desarrollan a partir de procesos que son diseñados específicamente para una institución. Pero vamos a dejar esto un poquito en el aire porque la idea es que comprendamos un poquito qué es Big Data, pero vamos a partir de que hay una necesidad de este tipo, necesidad donde hay una cantidad impresionante de datos, ¿cierto?, que van aumentando cada día porque los usuarios aumentan, los datos aumentan, entonces la velocidad es constante y que hay diferentes tipos de formatos, no es solamente un tipo de formato, sino que hay múltiples. Entonces vamos a comprender un poquito el concepto de Big Data. Vamos a partir de que el Big Data tiene dos términos que lo componen. Big, que se traduce como grande, y Data, que son datos. Lo grande, ¿a qué se hace referencia? En lo grande se hace referencia a tres cosas principalmente. Al volumen, que tiene que ver con la cantidad grande de datos inmensurada que una máquina común y convencional no podría analizar tan fácilmente. También se encuentra la variedad, que tiene que ver con la cantidad de fuentes diferentes y de tipos de datos diferentes que pueden existir. Y la otra característica que lo hace ser grande es la velocidad con la que cambian esos datos y las necesidades que hay urgentes para analizarlos. Es decir, como cuando en el caso de la biblioteca me dicen que analice esos datos en tiempo real.
Ahora, resulta que en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento, la producción, consumo y distribución de la información se ha aumentado. Debido a ese aumento, han aumentado la cantidad de datos. Y como los seres humanos queremos poder actuar cada vez más rápido, queremos añadirle valor a esos datos e encontrar conocimiento en ellos para poder mejorar nuestras tomas de decisiones. Un dato es la unidad mínima de información. Es un valor. El valor va acompañado de una magnitud y esto se convierte en una variable. Una variable es una representación de la realidad que nos rodea. Resulta que debido a la complejidad de la realidad que nos rodea, los seres humanos buscamos simplificarla. El concepto de la realidad física que nos rodea, cada una de las cosas que nos rodea las hemos simplificado a partir de variables. Una variable está compuesta por un patrón de medida y una magnitud que está relacionada con la cifra que le damos a ese patrón de medida. Estos dos aspectos, el patrón de medida y la magnitud, hacen que se convierta en un dato. Cuando hablamos de varias cifras y varios patrones de medida en un contexto específico, los llevamos a lo que es la información. Vamos a mirar este ejemplo. La realidad física es, por ejemplo, el calor. Una variable puede ser la temperatura y digamos que esta variable tiene una magnitud y un patrón de medida que en este caso pueden ser los grados Fahrenheit. Entonces, ejemplo, estamos en el centro de Medellín, estamos al mediodía, la temperatura la vamos a medir con grados Fahrenheit y digamos que estamos a 86 grados, que puede ser equivalente entonces el patrón de medida a lo que es el Fahrenheit y la magnitud a 86. Lo mismo pasa donde digamos que son el patrón de medida grados centígrados y la magnitud puede ser, por ejemplo, 30 grados centígrados. Esto en sí, en todo su contexto, es decir, la ubicación, la medida que se le dio, el patrón de medida que se utilizó, todo esto se convierte en información. Si estuvieran por separado, no me dicen nada porque no tienen un significado. Hemos mencionado el tema de las variables y que los datos pueden estar representados por una magnitud. ¿Pero qué es una magnitud? Una magnitud está relacionada con una cifra. Los seres humanos comprendemos los números complejos, números naturales, enteros, números reales, decimales. Básicamente los números que manejamos los seres humanos son decimales, de 0 a 9. Una máquina no comprende la complejidad de los números. Una máquina comprende estados dicotómicos, sí, no, encendido, apagado. Para poder que una máquina nos comprenda, hemos hecho una traducción de los números decimales que nosotros empleamos a números binarios, es decir, ceros y unos. Es por eso que la realidad física para una máquina es comprendida en bits, que lo miramos en uno de los recursos que tenemos en la unidad 1. Es decir, que las máquinas comprenden el lenguaje a partir de los números binarios, porque no entienden el lenguaje humano. Ahora vamos a comprender qué son las variables. Existen variables análogas y variables digitales. La variable análoga es aquella que se realiza a partir de una traducción directa de la realidad física. Por ejemplo, cuando en un concierto en vivo la voz del cantante se transduce, se encamina, se proyecta a partir de un micrófono a una variable eléctrica que pasa a un amplificador de sonido y ese amplificador de sonido a su vez la traduce en ondas sonoras y por esto las escuchamos. En ese tipo de variables no hay posibilidad de almacenar esa información, ni de volverla a reproducir, ni transmitir, ni modificar. Ahora, una variable digital es aquella que se ha traducido o se ha codificado a partir de números binarios. Seguimos con el ejemplo del concierto. Si el concierto se grabara, se puede, digamos, cuantificar, se puede codificar esa información, se puede editar ese video
Eso ya está en números binarios, está en un lenguaje digital. Se puede archivar, se puede transportar y queda en un formato físico como un CD o un MP3. Vamos a resumir lo que hemos visto hasta el momento. Empezamos por saber que estamos en el contexto de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. En la sociedad de la información se crean, se consumen, se distribuyen y se negocia con la información misma. En la sociedad del conocimiento, por su parte, se emplea la información existente para crear nuevos conocimientos. Se trabaja en equipo para la solución de problemas. Entonces, la sociedad del conocimiento se convierte en un ideal de sociedad que todos queremos. Las sociedades de la información y del conocimiento trabajan a partir de una materia prima, que son la información y el conocimiento, pero estos a su vez están cargados de datos. Los datos son la cantidad mínima de información que pueden estar asociados a variables y las variables tienen patrones de medida y magnitudes. Ahora, ¿qué pasa si tenemos demasiada cantidad de información, demasiados datos? ¿Cómo podemos nosotros analizarlos? Y si queremos hacerlo en tiempo real, por ejemplo, para poder tomar decisiones inmediatas. Vamos a tomar de ejemplo la ciudad de Medellín, por ejemplo, donde vamos a instalar diversos sensores climáticos y atmosféricos. Vamos a medir a partir de sensores la calidad del aire, el smog, vamos a revisar la parte atmosférica, vamos a prevenir las lluvias, el clima, vamos a poner sensores que midan el caudal de los ríos. ¿Qué pasa si tenemos todos esos datos en tiempo real? Los datos por sí solos no me van a decir nada. Cuando los analizamos, les damos cierto sentido, los convertimos en información. Esa información puede prevenir el cambio climático y como es en tiempo real, me permite actuar más rápido, tomar decisiones más acertadas. Esta información podría ser muy útil, por ejemplo, para un gobernante de la ciudad que pueda crear políticas o que pueda crear mecanismos para prevenir desastres, por ejemplo. Para que esto se dé de forma inmediata y para que los análisis sean muy pertinentes, se podrían emplear análisis de Big Data, que es lo que vamos a estar estudiando en el curso. Los análisis de Big Data se desarrollan a partir de el análisis y adecuación de los procesos, la creación de nuevos modelos estadísticos y de programación y la utilización de diversas tecnologías que posibiliten el análisis automático de la información. Todo esto lo estaremos analizando y contextualizando en el transcurso de la unidad número 2.